Buenas tardes, Trujillo. ¿Cómo están? Mamás, papás, hijos, hermanas, primos, amigos, vecinos. Yo encantado de volver a estar conectados con ustedes. ¿Por qué fue? Hoy sábado, 11:43 de la mañana. Hemos salido un poquito tarde porque el caos, el tráfico trujillano, las pistas con huecos, pues cada vez se hace más difícil a uno llegar a su destino. Y lamentablemente esa es la verdad. Suena a excusa, pero no. Yo estoy seguro que tú, que me estás viendo, compartes conmigo la misma incomodidad, el mismo malestar de encontrar calles cerradas sin previo aviso, pistas llenas de huecos, con parches inconclusos, el tráfico, el caos, todo el mundo está irritado, nadie quiere ceder el paso, el claxon por un lado, los gritos por el otro lado. Hoy manejar se ha vuelto una travesía, pero no quiero empezar un sábado que debe ser un sábado bonito, porque mañana es un día especial para muchos hogares, para muchos ciudadanos. Es un día bello, es el Día del Padre, pero para quienes realmente honran ese papel. Porque el Día del Padre es un día importantísimo, un día muy bonito, muy lindo para los hogares trujillanos, para los hogares peruanos, para el mundo entero, pero es un día que deben celebrarlo quienes realmente asumen ese papel y lo importante y lo que simboliza y lo que significa esa responsabilidad. Yo quiero saludarlos, porque ya probablemente mañana no puedo, porque también voy a estar celebrando yo con mis hijos, con mi familia, con mi hogar, pero probablemente para quienes ya no los pueda ver, les mando un abrazo fraterno, los felicito, sigan así, no se rindan, nadie dijo que iba a ser fácil, no hay un manual, no hay una guía de padres, así que no hay manera de hacerlo perfecto. Lo importante es estar ahí y no marcar ausencia o no dejar de hacerlo el mejor intento, que es lo más importante. El día de hoy me acompaña un amigo de aquellos años de carpeta que nos hemos seguido acompañando en el transcurso de la vida, nos hemos vuelto a encontrar porque el mundo es un pañuelo y todo da vueltas en este planeta redondo. Hoy día de hoy me acompaña el doctor Alejandro Sánchez. Él es abogado, especialista en el derecho corporativo, tiene alguien que ha estado muy atento a todo lo que viene pasando en Trujillo, en la coyuntura, porque obviamente como alguien, como un empresario, como alguien que se mueve en el mundo empresarial, definitivamente ha tenido que, todo lo que estamos en el mundo empresarial, tenemos que estar atentos a lo que pasa en la coyuntura política, a lo que pasa con el escenario local, las autoridades que tenemos, la inseguridad y todos los temas que hoy en día viven y dan vuelta en la cabeza de todos los trujillanos. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Adrián, amigo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, el gusto es mío, bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, estamos aquí. El día de hoy, Ale, vamos a hablar un poco de la importancia del rol del Día del Padre. ¿Cómo es que tú eres papá, Will? Sí, sí, claro que sí. Cuéntame, ¿cuál es la experiencia de ser papá? Me imagino que, bueno, uno cuando se entera que va a ser papá, no sé, generalmente lo normal y la mayoría es que nos pongamos contentos, nos emocionamos. ¿Cómo es cómo disfrutas, cómo vives el día de ser padre, Will, del padre? Mira, realmente yo quería ya ser papá porque estaba pasándose los años. Qué presión que nos ha No, metido en esta generación, ¿sí? no, Tenemos tiempo para todo. no, claro que sí. Pero te das cuenta que también a veces es un poco egoísta, ¿no? El hecho de que todavía no estoy preparado, todavía no son los años, pero a veces se torna egoísta esto porque también estos bebés ¿no? Que te nacen, tus hijos, van a necesitar toda tu energía, ¿no? Entonces eso es lo que me hizo cambiar un poco la perspectiva. Ya sabes que después de los 40 no es lo mismo jugar pelota, No, ya ¿no? la rodilla, la ¿No? espalda, ya. O te dice, ¿sabes qué? Vamos a correr, vamos a hacer esto. Realmente entonces ya no solamente se trata de, mira, he cumplido tal cosa, he alcanzado tal meta, pues y ahora ya estoy preparado para tener. Realmente, como bien lo decías, no estamos preparados para ser padres nunca, ¿no? Es más, es el único lugar donde ambos nos graduamos por primera vez, ¿no? Sí. Tanto hijos como padres. Entonces, más allá del tema también de la decisión, pues está esas ganas de querer afrontar ese desafío y definitivamente así sucedió, ¿no? Y aquí estamos. El rol de un padre no solamente es el de proveer, sino también es el de estar presente, ¿verdad, Wilson? Un hogar con los padres, con un padre presente, no solo te permite tener una familia con un sostén económico, sino estás forjando
futuros ciudadanos de bien, porque obviamente el rol del padre va a ejercer cierta presencia, cierto respeto hacia las normas, hacia la convivencia, hacia la disciplina, hacia la responsabilidad, hacia que no puedes escapar, asumir. Y yo siento que una estructura familiar que respeta eso le hace mucho bien a la sociedad desde la perspectiva en la que Sí. vas a crear mejores ciudadanos que caigan, que no estén tan expuestos a la delincuencia, que que aporten al desarrollo de la sociedad, ¿no crees, Wilson? O sea, Sí, no digo que aquellos hogares que no está el papá no tengan esas posibilidades, pero siento que ayuda mucho la presencia del padre. sí, y te contaré que estos últimos días mi esposa, no sé, pero ha estado publicando varios estados donde papá presente, ¿no? A tal punto que yo ya le hago broma, le digo, a ver, búscate algo donde diga mamá presente. Y, y me dice, no, la mamá siempre está, pues, ¿no? Y es cierto, ¿no? En realidad, más allá de un cliché, Adrián, el tema del papá presente se hace cada vez más necesario porque siempre escuchamos, ¿no? Te voy a dar lo que me hizo falta, lo que nunca tuve, o voy a esforzarme, o voy a irme del país para darte económicamente un sustento. Pero ahora la figura del padre ha trascendido todo eso, ¿no? Ya no es cuánto dinero le das a tus hijos, sino es Eh, cuánto tiempo le das. Oye, ¿cómo ha cambiado, Ha güey? cambiado ¿Te acuerdas que en totalmente. nuestra época, o sea, los Ah, viejos no, se rompían el lomo, chambeando claro, afuera, si lo veías una vez al mes, ya era sí, mucho, así es. y luego ya, O vacaciones, o ¿no? vacaciones. Esperabas vacaciones para ver qué planes hacías con tu papá, jugaba pelota y Sí, después tu papá se desaparecía y lo único que te veía era crecer en la cama, ¿no? sí, O sea, es llegaba en la noche y cada correcto. vez te veía más grande. Cada vez te día más grande. Es correcto, Esa es la realidad. Pero ahora ha cambiado, ¿no? Es más, ahora ser rico ya no es tener dinero. O sea, conozco mucha gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Me dejo entender? eh, O sea, el asunto aquí, ser rico es que al que menos le falta, ¿no? Como diría Facundo Cabral, ¿no? Ser rico es, ¿sabes qué? Tengo más tiempo, ¿no? O puedo ir a recoger a los bebés, a los niños, a la hora que me organice. hay gente que es prisionera de su mansión, ¿verdad, Así es, Wilson? O así sea, es. que tienen grandes cosas, riquezas, comodidades, confort, pero no encuentran felicidad en ninguno de esos objetos materiales. Efectivamente, efectivamente. Yo no juzgo, pero esa vida debe ser triste, hermano. Sí, o sea, no se trata de juzgar, sino reflexionar, ¿no? Es correcto. Todos hemos pasado por eso y es más, ya los que somos millennials, los que estamos por los Sí, 40 para arriba, hemos tenido que cambiar ese chip, ¿no? sí. Totalmente, o sea, ¿no? Es Sí. una realidad. Tú sabes que hay un dato curioso con el Día del Padre. El Día del Padre no es a lo que muchos consideran que es una fecha que a alguien se le ocurrió ahí por ahí, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo comercial que venda para comprar regalos, aunque nosotros nos dan menos regalos que ya, porque en el Día de la Madre Na- compramos, Nadie va a los restaurantes. generalmente nadie, no nos saca a comer a los No lo restaurantes sé. y a nosotros también nos gusta salir a comer de vez en Claro, cuando, claro. pero no importa. Bueno, es una idea que nace en Estados Unidos. Ah, mira. A un ex soldado militar, su hija, Sonora Smart Dude, lo quiso homenajear a su padre, un veterano de la guerra civil que lo crió ella y sus 5 hermanos cuando su mamá murió, y ella propuso que se declarara ese día, el Día del Padre, y a Ah, partir de ahí se homogenea o se estandariza en el resto de países. buenísimo. Buen dato, O ¿no? sea, nace Sí, una causa noble, no nace por la necesidad simplemente de hacer marketing o vender o algo. buenísimo. Sí, sí. Y el padre ya no es la figura autoritaria que teníamos tampoco antes, ¿verdad, Will? Ahora los papás de alguna manera ya cambia pañales, ya también asume la mala noche. Es- Pero sí, o sea, pasa eso y en parte está bien, pero no se le debe quitar la parte autoritaria, ¿no? O sea, no se le debe quitar la parte. ¿En dónde camina? Esa es una línea delgadita. En Sí, dónde el mal llamado empoderamiento femenino? Porque yo no creo que esté mal que la mujer se empodere, correcto. sino que hay un mal enfoque, voy a decirlo, Sí, en el que creen que porque la mujer ahora. Yo siento que en la lucha de poderes, de derechos, sí, se terminó desviando el camino de que el objetivo no era minimizar al hombre, sino era maximizar a la mujer correcto. en el rol de la sociedad. Sí, Y hay ciertos grupos sociales que han distorsionado el enfoque. Hay muchas mujeres que no consideran necesario minimizar a su pareja o al hombre y el rol que cumple o simboliza el hombre en su vínculo de relación, como para ellas mantener presencia, seguir viéndose
respetadas, con la posición que mantienen, Sí, pero es una línea muy delgadita, porque a veces la sociedad, lo que te venden los medios, pues a veces te puede llevar a la confusión. totalmente, ¿no? Es un equilibrio que finalmente termina siendo más que una ciencia, es un arte, ¿no? Llegar a ese equilibrio donde tú como varón, pues puedas compartir roles y puedas ayudar de alguna manera en el hogar, ¿no? Pero eso no quiere decir que deja de ser menos hombre, ¿no? O te haces menos hombre, o que la mujer se empodera y toma decisión por encima del hombre, ¿no? Entonces, es definitivamente un arte, es una línea muy delgada, pero que lamentablemente, mira, solamente lo entendemos los que estamos haciendo familia, Sí. pero lamentablemente los que muchas veces hablan del empoderamiento o el machismo, lamentablemente no están haciendo familia, o sea, no saben cuál es esa convivencia Claro. donde efectivamente sí tienes que ayudar Mira, y construir. te pongo en contexto. Hace poquito, creo que hace 2 días o el día de ayer, en estos últimos 2 días, ha habido un accidente trágico en Trujillo. Ha habido una casa se ha quemado, producto de un corte de luz en hidrandina, entonces habrán puesto su velita, me imagino, para Ah, sí, alumbrarse. sí, 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 vi la Han noticia. habido 2 niñas en casa, una de 11, una de 2, Sí, y el padre, obviamente, en su desesperación, hermano, con las llamas, pero ardiendo a no, flor, a todo viento, no le ha interesado y se ha metido. Se ha un héroe ese metido, tipo. ha sacado a sus hijos. Claro que obviamente, en esa acción, Sí, el riesgo lo asumía él, pues por eso que él, obviamente, se ha quemado todo, no ha ingresado al hospital, el señor no ha logrado sobrevivir. Es sí, una sí, sí. pena. Yo le mando un abrazo fraterno al cielo a él y espero que su familia esté orgulloso del señor, del caballero. Pero ahí va un poco el mensaje que yo busco dar, o sea, el rol que en el momento que a veces uno tiene que, como familia o padre de hogar o cabecera de hogar, pues tiene que apechugar y tiene que meterle, como se dice, con lo que hemos nacido, Will, y ponerlo ahí a disposición de la familia. O sea, Así y, es. y por encima de nuestro bienestar. ¿Cuántos sacrificios uno hace? La mamá también lo hace. No quiero ser egoísta. Pero ¿cuántos sacrificios uno hace como padre en silencio, Will? Porque los hombres no vivimos como, no quiero ir en contra de la mamá, luchonas, no me vayan a funar, por favor, no quiero que me odien. Pero los hombres no vivimos diciendo, no, Mañana es el Día del Padre, mañana es el Día del yo Padre. dejo de comer porque mis hijos, no vivimos publicando esas cosas porque en realidad eso queda con nosotros, Así es es, una satisfacción interna para el hombre. totalmente, así es. No necesita hacerlo muy, muy mediático. Este hombre yo no creo que él haya pensado mucho en esos momentos sobre la vida de sus hijos y exponer la suya, simplemente lo hizo. Lo hizo como un héroe y efectivamente puso a salvo a sus hijas, ¿no? Que inocentemente prendieron unas velas por un apagón, Sí. ¿no? Lamentable desde todo punto de vista, ¿no? Servicio público, una necesidad, una tragedia, y bueno, dentro de ese escenario tan caótico, resulta un héroe, ¿no? Un padre de familia. Yo voy a contarte una anécdota. La vez pasada conversaba con una amiga que trabajó en una ONG Ujú. y esta ONG lo que hacía era asistir a niños de hogares disfuncionales y darles acogida. Y les daban alimentación, resguardo, vivienda y les enseñaban o los educaban para superar, porque eran niños con conductas agresivas, violentas, un poco antisociales. Mm, Y entre ese grupo había una niñita. Mi amiga me contaba esta historia y me dijo que niñita, su papá la había ido a dejar ahí al albergue porque no tenía mamá. El señor no contaba con los recursos económicos para hacerse cargo de la crianza de la niña, pero el señor todos los domingos le preparaba su plato de comida favorito que le gustaba a su hija, o sea, con el que él había compartido con ella, y iba rigurosamente cada domingo a visitarla y le llevaba su comidita. correcto. Mira qué bonito gesto, hermano. Sí, sí, sí. Y no tiene que ver, y no necesitas grandes recursos para tratar de estar presente en la vida de tus hijos. Y lo Totalmente, doloroso que debe sí, haber sí, sido para ese sí. hombre tener que dejar a su hija ahí. Sí, 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 totalmente. Bravo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos lleva a reflexionar justamente en esta fecha donde necesitamos. Mira, ¿tú sabías que dentro de las estadísticas dice que la mayoría de personas que han tenido problemas y que ha terminado, digamos, envuelto en algún conflicto, pues hicieron una estadística y que más del 70% de ellos es porque no habían tenido un papá presente, mira.
O sea, incluso los conflictos que tenemos en la sociedad, en el día a día, o cuando se te cruza el carro y, pues quiere bajar y golpear, no sé, reaccionar. O sea, todos estos conflictos que son cotidianos, ¿no? Claro, Realmente es porque no hubo un padre presente que ayude a poder solucionar esto, ¿no? a A canalizarlos, ¿no? canalizar Las de manera adecuada. O emociones, sea, sí. es interesante, ¿ah? Sí, El- es un buen dato, porque en sí, realidad a veces esa, ese manejo de las situaciones de crisis o de conflicto que uno va a vivir a diario en la vida, porque así es, eso es hacerse adulto, como se dice, sí. generalmente te lo forja el padre. Claro, la mujer es emocional por naturaleza, eh. ¿no? O sea, la mujer, esa Es un tema es su naturaleza, biológico, como se dice. así es. Y entonces, tener la figura paterna va a ser ese equilibrio, de todas maneras, ya sea hombre, ya sea mujer, ¿no? Quien se esté criando ahí, en ese hogar. Entonces, importantísimo. Pero son cosas que pasamos desapercibido, Sí, ¿no? es cierto. Sí, es cierto. A veces Sí. pasamos por alto. A veces lo pasamos por alto, somos un poco ligeros. Wilson, hoy día quiero hacer Mm. la antesala a un nuevo programa que va a salir muy pronto aquí en NT. Voy a hacer mi roche, porque nadie me hace roche, yo me lo hago solo, no importa. ¿Ya? Y trata mucho sobre el rubro empresarial, la importancia, porque el rubro empresarial, el rubro privado, para quienes aún se niegan a entenderlo, somos quienes movemos la economía del país. Somos los que generamos el movimiento económico, ese movimiento económico se agiliza, dinamiza el desarrollo de toda ciudad, de todo país, canaliza el flujo económico hacia la recaudación de dinero del tesoro público del Estado, y eso le permite al Estado distribuirlo y aplicarlo de manera correcta. Que el Estado no lo haga bien, esa es otra historia, pero eso no es culpa del privado. Que el Estado haga oligopolios que benefician solamente a ciertos grupos económicos del privado y no sea de manera imparcial, también eso es culpa del Estado, eso no es culpa del privado. El privado empuja la economía. Y yo, siendo un fiel creyente que ese es el camino a convertirnos en un país próspero, en una ciudad desarrollada, a tener bienestar para todos los peruanos, hemos decidido en Noticias Trujillo lanzar un nuevo podcast que va a tratar sobre el acompañamiento al desarrollo, al trajín, al esfuerzo y a la aventura que significa emprender en el Perú. Se va a llamar The Business Room. Falta muy poquito para que lo lancemos, así que lo voy haciendo en la antesala. Que quede en el clic, por favor. Chic, chic. Y como antesala de esto, vamos a hacer un pequeño segmento de eso contigo, Alejandro. ¿Ya? Encantado, gracias, está bien. Vamos con ese tema, y porque sé que tú manejas, aparte de ser abogado con especialidad en derecho corporativo, tienes el tema de una empresa. O sea, has desarrollado un proyecto personal, un proyecto propio, una empresa. Sí, sí. Una empresa que está ubicada acá en la ciudad de Trujillo y que se dedica al mundo B2B, al mundo de las corporativo. Alejandro, cuéntame un poco, ¿cómo es el tema de cómo inicias tú? ¿Cómo dices hoy, sabes qué? Voy a emprender. ¿Cómo fue esa toma de decisión? Porque a muchos el primer paso es el que más cuesta, es decir, ahora lo hago. ¿Cómo nació la iniciativa de hacer LIT? Bueno, primero es porque detectas una necesidad, ¿no? Yo creo que fue eso. Ya en el transcurso de los años, la experiencia y lo que puedes haber ido viendo a nivel B2B, pues advertimos una necesidad de ayudar al empresario. La realidad es esta. El Estado persigue al empresario, se vale del Claro, lo empresario exprime hasta donde pueda. hasta donde puede. O sea, impuestos, eh, pandemia, empresa pone esto, paga esto, implementa esto, contrata este tipo de personal, ¿no? Organismos reguladores, por mencionar algunos nada más, no se me ofendan otros organismos que no los mencione, pero por mencionar algunos, Indecopi, ¿no? Sunafil, Sunat, entre otros. Entonces, todos estos organismos tienen su función y está muy bien, ¿correcto? Vale. Es una función reguladora y está correcta. Pero entonces, en medio de este escenario, nos ponemos a pensar y el empresario, el que quiere hacer empresa, recordemos que aquí casi el 80% de actividad empresarial es generada por las MIPES, o sea, son micro y pequeños empresarios,
O sea, la mediana y la gran empresa es lo menos que hay en Perú. Entonces, ¿por qué mencionamos MIPES? Porque las MIPES no tienen la misma solvencia financiera para poder soportar, digamos, o implementar todo lo que le piden los organismos reguladores. Claro, no hay cómo apalancar, pues ahí. Efectivamente. Entonces, por eso es que ante un mensaje, ¿no? Por poner un ejemplo populista de decir, ¿sabes qué? Voy a incrementar la remuneración mínima vital de Es 1.130 a una jala 1.500 de soles pelos terrible. sin ningún estudio técnico, ¿no? O sea, si bien es cierto, cuando uno es trabajador, dices, pues te alegras, ¿no? Está bien. Pero esto hay que verlo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y con lo que le cuesta al mediano y al pequeño empresario Así es, formalizarse, o sea, ser formal, lo que así le es. cuesta. Lo que le cuesta ser formal, pagar seguros, ¿no? Pagar planillas, pagar impuestos además. Entonces, eh, debería ser de otra forma, ¿correcto? Entonces, es ahí donde identificamos esta necesidad, ¿no? Mira, está bien, vamos a ayudar a las empresas, vamos a ayudar a todos aquellos que quieren ser formales, que están en este proceso de formalización o que ya lo son, y entonces por ahí empieza todo esto, ¿no? Entonces, ha sido algo muy interesante, un camino arduo y que finalmente pues resulta ahora lead, ¿no? ¿Qué significa lead? Lead viene de un vocablo inglés, ¿no? Que sabes que es guiar, direccionar, Ujú. ¿no? Justamente ahí viene liderar, Opinionenglish.com, ¿no? para los que no les gusta el inglés. Y entonces lo que buscamos es justamente guiar a todos los empresarios a sus objetivos y desde el punto de vista legal. Y un doble desafío, ¿verdad, Alejandro? Porque obviamente lo que tú mueves o comercializas es un servicio. Así Y, es, y comercializar un servicio es un poco más complejo para los que hacemos servicios que vender productos. así es. Hay Porque productos que se venden solos. Por ejemplo, vende un iPhone. O sea, se vende solo un se iPhone, vende solo. ¿no? Como bien lo Solo te decía. preocupas de la cadena de distribución, nada más. Así es, así es. Entonces el servicio es totalmente diferente, como bien dices, ¿no? Sí. Cuéntame alguna anécdota o aventura de los inicios de Lead, porque todos lo que hemos tenido que emprender sabemos que a veces tenemos que hacer la de mago, como se dice, tenemos que improvisar o resolver sobre la marcha. Cuéntame un poco una aventura, una anécdota que recuerdes, Wilson. Eh, a ver, una de las situaciones que pasamos fueron, creo yo que están vinculadas a algunos casos urgentes, ¿no? Donde, por ejemplo, había que firmar unos documentos en la ciudad de Lima, pero estos documentos tenían que ser legalizados y era tardísimo. Y recuerdo que tuvimos que coordinar con la notaría, ¿no? Eran ya las 8 de la noche, estaban cerrando en ese tiempo, cerraban a las 8 de la noche en una notaría. Y, y entonces, bueno, nos ayudaron, coordinamos y efectivamente pues se mandó, la persona ya se había ido a su casa, el trabajador, ¿no? El que tenía acceso al biométrico. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? No, ahorita te vas a Lima. Eh, no, pero señora, no, te vas a Lima porque el cliente aquí lo está requiriendo, ¿no? Entonces fue una coordinación que logramos, digamos, realizar. Fue una operación bastante grande, Se ganó su recuerdo. paseo gratis. Claro, pero al final, pues, o sea, tienen su horario los trabajadores Es todo un desafío es ahí. un desafío y además también, o sea, como sabes, la velocidad de los negocios es muy Sí, distinta a veces a la velocidad de uno mismo, de sus propios horarios. sí, es Hay cosas correcto. que hay que atender porque si no, ya la operación no sale, no se El cierra. emprendedor es el que no tiene horario, trabaja más y Así es, y no cobra horas extras. así es, efectivamente, ¿no? A veces uno dice, voy a ser emprendedor, o voy a empezar la empresa Para tener para relajarme un para ser mi poco. propio jefe, ¿no? Sí, Y sí, que sí, nadie sí, me sí. ponga horarios. Y lo que es muy cierto es que efectivamente cuando tú estás empezando vas a pagar más horas extras o vas a hacer más horas extras de lo que no te imaginaste. O Eh, sea, es así, ¿no? sí, la sudas, En- pues la sudas es como así. ese. En un país como nosotros, como los peruanos, que estamos todavía en esa lucha de romper la burocracia, la tramitología, cuando hablamos de la carga tributaria, o la misma situación de que el país muchas veces su normativa frena al emprendedor, Wilson. ¿Cuáles son los principales muros que encuentra un profesional cuando quiere formalizar su estudio, su empresa? Eh, Básicamente es ordenar sus costos, llegar a su punto de equilibrio y decir, ¿sabes qué? No todo lo que me ingrese va a ser mi ganancia, va a ser mi rentabilidad, sino que además de estos ingresos voy a tener que pagar impuestos, que es lo adecuado, es lo correcto, ¿no?
Además, también voy a tener que pagar personal si es que ya sí tengo una persona que esté trabajando para ellos. Y además, pues la capacidad instalada, ¿no? Todo el tema logístico de la propia empresa, lo que necesita, hasta un internet. O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, son gastos asociados necesarios, pero que sí tiene que afrontar el emprendedor, el empresario, el que quiera hacer empresa, ¿no? Entonces, ¿Qué fue lo que cuál fue ese momento? Estabas en la cama, seguro mirando el techo, pensando, ansiando lo que podías hacer. ¿O cómo fue ese momento, Wilson, en el que tú dijiste, hoy lo hago? eh, a veces sucede sin darte cuenta que está sucediendo, ¿no? En nuestro caso fue así, ¿no? Definitivamente no es que ya mañana empiezo y me hago independiente, no es tanto así, no es tan romántico como parece. En realidad, más que todo es, por ejemplo, en muchos de los casos también que hemos compartido con colegas, es parte de la necesidad. Mira, por ahí una persona le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me lleves este caso, quiero que me ayudes con esta situación, con este negocio, con esta asesoría. Y bueno, ves que el tiempo no te va dando, o ves que tienes que organizarte, o que tienes que, o una empresa te dice, ¿sabes qué? Mira, ya no me hace falta solamente tu recibo por honorario, sino que quiero que me des una factura, ¿no? Y entonces tienes que constituirte como una empresa. Claro. Entonces va más o menos por ahí, ¿no? En nuestro caso fue algo así gradual, paulatino, no es que mañana empiezo y no, o sea, todo fue gradual. Y bueno, gracias a Dios, pues ha ido bien, hasta ahora se disfruta lo que uno hace, ¿no? Y estamos en ese camino, ¿no? Alejandro, una consulta. Cuando tú estabas en el tema de el bosquejo previo a lograr, antes de establecer lead en el mercado trujillano, proyectaste, ¿cuál fue tu proyección? Dijiste, voy a hacer lead pensando en el mercado solo de Trujillo, voy a hacerlo a nivel región norte, voy a hacerlo a nivel nacional. ¿Cómo definiste el alcance de tu servicio, tu plan de negocio? ¿Cómo lo aterrizaste? ¿O en el camino lo fuiste acomodando o tuviste una proyección más o menos? Sí, también parte del camino, pero mira, ahora que lo mencionas, hay una situación histórica que sucede y que, pues, hizo evolucionar a todos los negocios, o a la mayoría de ellos, que fue la pandemia. ¿Correcto? Entonces, esto acelera la implementación de las plataformas digitales, la virtualidad, todo ello. Y entonces, naturalmente, te extiendes, naturalmente te expandes. Y es ahí donde ya te das cuenta que tu alcance no solamente puede ser local, sino también nacional, ¿no? Para muchos negocios, o hasta internacional. Entonces, yo creo que se fueron dando esos factores que sin ello no podríamos pensar, por ejemplo, a los que tienen que estar ahí brindando un servicio o tienen que ahora ponerse frente a una cámara, no podríamos pensar en ser transfronterizo y más allá de tus fronteras si es que no hubiesen estos mecanismos digitales. Ese es un buen punto el que has tocado, Alejandro, porque el tema de la pandemia deja una, un nuevo escenario para el mundo empresarial. Como tú bien has mencionado, los obliga a hacer la transición hacia el mundo digital. Así es, Y no solo eso, sino que antes de pandemia había este concepto que solamente el que tenía empresa o negocio era porque le gustaba vender. O sea, solamente a él le gustaba vender. así Solamente. es. O sea, si no te gusta, mucha gente tú le preguntas, no, oye, ¿por qué no haces esto? No, es que a mí no me gusta las ventas, a mí no me gusta vender. Yo Ujú. soy más de ser técnico de mi trabajo. Pero la pandemia y la transición hacia los medios digitales terminaron haciéndonos ver que todos tenemos que vender. Si no vendes un producto o un servicio, vendes tu imagen profesional, Una marca personal, una ¿no? marca personal. ¿Te has dado cuenta que eso ha cambiado completamente? Y mucha gente que antes decía, no, yo jamás voy a vender, ahora lo ves, pero haciendo TikTok, lo ves grabando, posicionando su marca, su ¿Te has profesión. dado cuenta que hay muchísimos profesionales, muchísimas personas que ya tienen un perfil con cierto número de seguidores porque efectivamente han empezado a construir, a fortalecer su marca personal? Es O correcto. sea, como bien dices, o sea, se ha vuelto algo tan normal y parte del día a día. O sea, los negocios han evolucionado totalmente. Eh, es más, si tú, por ejemplo, buscas en las convocatorias ahora, ¿no? Laborales,
ya es normal que te digan en las convocatorias, mira, no necesariamente presencial, puede ser híbrido tu trabajo. O sea, eso ya se quedó, es parte de la normalidad, Sí. ¿no? O estudiar una carrera 100% virtual, es parte de la normalidad, que son situaciones que debemos aprovechar, definitivamente. Es como uno lo tome, ¿no? Uno dice, no, este es de la promoción de los virtuales, no aprendió nada. Es depende de cada uno, ¿no? ¿Cómo planteaste el manejo de la competencia, Alejandro? En un contexto en el que sabemos que tan competitivo, Sí. en el mercado no es un mercado en el que tú tengas mucho margen, sino tienes que competir con mucha gente en el mercado. ¿Cómo es que Lead marca una diferencia, Alejandro? ¿Cómo es que tú dices, yo voy a entrar al mercado, pero tengo mapeado que con este valor diferencial voy a poder competir? ¿Cómo nace ese análisis? Mira, lo primero es que tienes que tener claro es que la única competencia eres tú mismo. O sea, y esto muchas veces yo he lidiado con las agencias de marketing, ¿ah? La agencia de marketing, cuando hace un plan de marketing, de frente lo primero que te dicen, vamos a mapear su competencia. Lo primero que te dicen. Es más, hicimos un rebranding, solicitamos con dos agencias un rebranding, y lo primero que me sacan en el estudio del rebranding, me dice, ¿sabes qué? Estos son su competencia. Le digo, tú estás equivocado, le digo, no tenemos competencia. Entonces se descuadra, ¿no? Porque dicen, no, pero hemos estudiado que los colores, que esto, que estos estudios. No, no, Leo. Tienes que reconfigurar tus ideas y ver que quiénes tienen competencia y quiénes no. Entonces, una vez escuché eso, ¿no? De un profesional muy, muy amigo y me dijo, la torta está para todos y la competencia termina siendo tú mismo. Cuando entiendes eso, es mucho más fácil avanzar y además hacer tu propio camino, ¿no? Sí. Yo tengo un gran amigo, un mentor que me acompaña siempre en el tema empresarial. Y él siempre me dice, o sea, los demás van a tener que hacer algo porque tienen que salir a ganarse también su pan del día a día. Así es, Pero eso no implica que tú dejes de hacer lo que sabes hacer. Tú sigues haciendo lo tuyo y hazlo bien. así es, Y ahí aseguras tu tajada de la torta, como bien se dice. O sea, no, así es. sino que obviamente el mundo del marketing y el mundo empresarial, pues siempre te va a vender una teorización Así es, de cada acción, pues porque de ahí viene el tema. sí. Y entrando un poco en el factor humano, Alejandro, en el lado humano, porque todo lo que hacemos en esta vida nace de nuestra esencia, de lo que somos. Para los jóvenes profesionales que están viéndonos ahorita, seguramente están conectados, están escuchando, me imagino que están haciendo algo productivo los jóvenes, pero de Mm, trujillanos, y sueñan con abrir su propio emprendimiento. Para ese joven trujillano que no le gusta que le den órdenes, este joven irreverente de hoy en día que no quiere manejar horarios, que él quiere ser su propio jefe, que él está seguro que él tiene todo el potencial para marcar la diferencia a sus amigos. ¿Cuál sería tu consejo, ese consejo de oro que les podría decir, oye, sí, sí lo puedes hacer? Buenísimo. No te rindas, sigue intentándolo una o hasta 1000 veces si es necesario. O sea, pero si tú decidiste empezar lo tuyo, tener tu propio horario, ser tu propio jefe, como se dice, y tienes una idea clarísima de negocio, simplemente no te rindas. Va a llegar el momento en que, así como Tomás Alva Edison, ¿no? Tantos errores, ensayo-error, al final, No es que la primera o la segunda te sale, ¿ah? no, 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 es no, prueba y error, definitivamente, ¿no? es prueba y error. Y es, mira, tenemos las luces acá, producto de ensayo-error. Entonces, no te rindas, simplemente ese sería, si es que podríamos dar un pequeño tip, ¿no? Alejandro, cuéntanos un poco de ti, el lado humano. Alejandro es un trujillano. ¿Dónde eres de Trujillo tú? Trujillano, nací aquí en Trujillo. ¿Cómo fue tu, cómo ves a Trujillo, ya que eres trujillano y has crecido aquí? ¿Cómo has crecido en Trujillo y cómo lo ves el Trujillo de ahora? El Trujillo de ahora, ¿tú crees que le ofrece el mismo escenario, el mismo contexto, las mismas garantías a tus hijos con el que tú creciste? Mira, Adrián, ¿Cómo ves la ciudad? lo que somos trujillanos, a ver, yo era niño y mis padres me llevaban al teatro municipal Dale. a ver las obras de teatro, actuaciones. Había muchísimo, por ejemplo, patinaje sobre hielo en esa estación de ferrocarril. O sea, habían eventos culturales que tú podías acudir, museos abiertos.
correcto. Tú sabes que en la ciudad de Trujillo hay muchos museos, Sí, claro. pero eso siento que se ha perdido. O sea, si hablamos de cómo vemos a Trujillo de antes y ahora, pues creo que habría que reforzar esa cultura histórica, esa cultura sana, porque ahora también a todo le llamamos cultura, a todo le llamamos arte, ¿ah? Tampoco esa es la idea. Sí, ahí hay O sea, esa es la contracara de la no, moneda, como es se como dice. salió un tipo que puso un plátano encima de un cuadro y lo subastaron no sé cuántos millones. O sea, ¿por qué? Porque dice que eso era un arte, ¿no? Una obra de arte. O sea, eh, Yo digo, ¿dónde estará ese público para ir a venderles algo, hermano? Porque sí, o sea, como te digo, es un tema también de perspectiva, de qué es para ti la estética, de qué es para ti el arte, pero todo viene de la educación, ¿no? Entonces, sí creo que deberíamos reforzar mucho el tema cultural, ¿no? Por si no sabías, bueno, yo estudié en Bellas Artes, artes plásticas. Si no era abogado, hubiese sido artista plástico. Hasta ahora me dedico a pintar en mis momentos libres. tienes tu momento de Picasso, Sí, entonces. sí, sí. Entonces tengo siempre cierta vinculación al arte, pero creo que eso se ha formado, ¿no? Desde que era niño, ¿no? Estaba siempre ya con la música, con las artes plásticas, la actuación. A mí nunca me gustó actuar, pero sí me gustaba mirar, apreciar una obra de Claro, teatro, uno aprecia mucho la obra de teatro, porque ¿no? ahí te das Eh, cuenta del talento de las personas y la obra de teatro de los Y la obra de cantantes. teatro te hace humano. Una vez, un amigo, un funcionario muy reconocido de Parque Arauco en Lima, me dijo, pero explícame cómo es esto de actuar y ponerse una máscara, porque yo no quisiera andar por la vida poniéndome Una máscaras, careta. una careta. Y mira, muy buena su reflexión. Lo que pasa es que cuando tú estudias un poco de arte, teatro, eh, haces esta metodología de Harvard, ¿no? El role playing, Ujú. donde te pones en ciertos escenarios Un o en ciertas roleplay. posiciones donde dices yo soy ¿no? Por ejemplo, una obra de teatro Vamos a simular un donde yo soy rol. la autoridad, o yo soy la persona que me están flagelando, me están haciendo esto, o yo soy el romántico, entre otras cosas. El papel que te toque. Ese es un roleplay. Y que te prepara para que en la vida real ya no te pongas la careta. Muy interesante, la verdad. Entonces yo vería o diría que lo que tenemos que afianzar en nuestra ciudad es la cultura. Esa cultura que nos lleve a reflexionar, y a darles una enseñanza a estas generaciones. Pero la cultura como Como tal, tal, o como bien sea, la mencionas, no ¿no? la cultura que nuestro alcalde cree que es llenar el Coliseo Gran Chimú No, con eso no dos es cultura. influencers que se No, dedican a vender o cosas que sea, no tienen, que nada productivo y no le generaría ningún tipo de alimentación o conocimiento a la población. así es. Eso es entretener, entre otras cosas que bueno, pero necesitamos afianzar esa educación cultural. Y mira, yo recuerdo que Trujillo siempre fue considerada y conocida como la ciudad de la cultura, Claro, así éramos pero vistos en todo el así Perú. es, ciudad de la cultura. Y esto ya no suena más. O sea, no se escucha más Trujillo, ciudad de la cultura. Entonces debemos recuperar eso. Me gusta mucho la perspectiva que tú tienes, bastante alentadora, optimista de la ciudad. Y es que debe ser así. En estos momentos difíciles no debemos perder ese norte y retomar estos espacios, ¿no? Hace poco me encontré con un amigo de muchos años, no lo he visto quizás 20 años, es un músico de profesión, ¿no? Que se ha formado en el extranjero y todo. Y le digo, ¿por qué no haces ya los conciertos en el Teatro Municipal? Y me dice él, ¿no? Lo que pasa es que está cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Porque lo han malogrado y nadie lo quiere arreglar. O sea, el escenario no está adecuado. Situaciones así como esas. O sea, debemos de retomar, acercar la cultura a las nuevas generaciones. Alejandro, has hecho algo muy, muy importante. Yo cuando converso con mis hijos, me dicen, papá, ¿cuáles son tus sueños para Trujillo? Como siempre me escuchan hablar, seguro sueñas con mejores pistas, sueñas con parques limpios, sueñas con una ciudad segura. Y yo le digo, hijo, esos no son mis sueños para Trujillo, le digo. Esa es una exigencia para hoy. Lo que pasa es que los trujillanos nos estamos acostumbrando a creer que tener una ciudad segura es un sueño, Will. Que Claro. tener una ciudad libre de extorsión es un sueño. Que tener una ciudad con una infraestructura adecuada, con parques presentados, limpios, es un sueño. Cuando en realidad un sueño para Trujillo sería tener
un parque temático Ujú, de categoría internacional, correcto. tener centros de alto rendimiento deportivo que fomenten a los jóvenes el desarrollo de sus talleres deportivos, Buenísimo el que deporte, les lo dé que menciona. soporte, que Buenísimo. les dé soporte para aquellos niños jóvenes que no tienen los recursos y que el Estado acompañe, financie su carrera deportiva y que eso los aleje de las calles, de los malos pasos. Ujú, Crear un centro de cultura para ujú. formación de jóvenes que, que impulse desde la gestión municipal, desde la gestión regional. Para mí, esos son mis sueños. Para Trujillo, tener un sistema integrado de transporte, ya no el caos que tenemos hoy en día. ¿Por qué no tener semáforos inteligentes, con una ola verde, que todo? ¿Por qué no tener, por lo menos como meta, como ciudad, tener unos mil árboles más en la ciudad? Claro, efectivamente. Esos son mis sueños para Trujillo. Yo no sueño con lo que realmente ya es una exigencia que ya deberían garantizarnos las autoridades actuales. Así Y que, es. y que por falla, por falta de capacidad, no la tenemos. Eso no debería ser un sueño para los jóvenes, para el futuro de Trujillo. Pero bueno, volviendo a Alejandro, ¿cómo es? Debe ser tú, ya está, mañana es el Día de la Padre, Alejandro, vas a celebrar igual que yo. ¿Cómo combalacheas? ¿Cómo haces ese balance entre manejar una empresa y ser parte o ser padre de familia? ¿Cómo encuentras ese balance en el que no pierdas el tiempo laboral y el tiempo de calidad para tus hijos? Un amigo me dijo, en un trabajo, me dijo, ya mayor, ¿no? Sus 60 y tantos años, recuerdo, un gerente, y yo me estaba yendo, recuerdo eran 10:30 de la noche, ¿no? Dejaba la oficina a esa hora. Sabes que los que estamos, digamos, en otro puesto directivo hay que esforzarse a veces más, ¿no? Bueno, entonces, y recuerdo que él me grita, saliendo de la oficina, me grita así desde el fondo, porque se estaba quedando un poco más tarde, entonces me dice, olvídate del trabajo este fin de semana, me dice. Digo, no, le digo, porque el lunes tengo que retomar esto, tengo que pensar qué voy a hacer el fin de semana para el lunes retomar. No, me dice, olvídate, apaga tu celular y olvídate y disfruta tu fin de semana. Todavía no tenía familia, estaba soltero. Pero ahora me hace muchísimo eco eso, ¿ah? O sea, hay momentos donde tienes que desconectarte para que retomes nuevamente con fuerza de, ¿no? Con cero. O sea, entonces es ahí donde este domingo definitivamente tienes que hacer a un lado el celular, olvidarte, así el lunes tengas, no sé, una audiencia, tengas algo ya Tengas mil y programado, un mire, responsabilidades. mire, ¿no? Como dice Jesús, ¿no? O sea, cada día trae su propio afán, ¿no? O sea, basta ya a cada día con sus males, ¿no? O sea, es como esa frase podríamos decir es un día a la vez, ¿no? Entonces, trato de tomarlo de esta manera para que cada día pues cuente y así pueda disfrutarlo, en este caso ya con la familia, ¿no? Es correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Yo quiero hacer un saludo para la familia del señor Juan Martínez, que hoy en día ya no nos acompaña, está en el cielo. Este trabajador de vigilancia que fue tristemente accidentado, atropellado por la negligencia de una persona que no la vamos a mencionar, que me imagino que la ley está haciendo su trabajo como corresponde, y si no es así, es una pena por nosotros como sociedad que permitimos que ese tipo de actos queden impunes o con sanciones muy leves o tibias. Pero mando un saludo fraterno a la familia, señor Juan Martínez, porque sé que mañana va a ser un día complicado para ellos, igual que el papá de estas niñas. Y también como debe estar pasándole a este papá que ha pasado en Lima, esta noticia, este muchacho que lo han encontrado muerto en una comisaría. Y obviamente nos lleva a una reflexión, porque lejos de que el joven haya cometido o no un delito o una falta, y que por lo tanto merecía estar en la carceleta, y yo creo que eso no está en tela de juicio. Yo creo que eso no es el problema. Si alguien comete un delito, obviamente se expone a asumir la responsabilidad legal que implica ello, pero no significa que renuncia a sus derechos fundamentales, como la vida, y por ello las entidades competentes como la PNP y todos los que están involucrados en el proceso legal, Fiscalía, por ejemplo, tienen el objetivo de garantizar y respetar la integridad de la persona que se encuentra inculpada
presuntamente responsable de un delito. Y este muchacho, al ser un menor de edad, pues con mayor razón, y el padre, la familia, y su papá, yo recuerdo mucho el papá en una entrevista en esta semana, que sale a comentar el mal accionar de estos funcionarios de la policía. Lamentablemente otra vez la PNP se ve expuesta por malos efectivos policiales, porque no significa que todos sean así. Y cómo arrastra, ¿verdad, Wilson? La gestión de uno, cómo arrastra a todos, ¿verdad, Alejandro? Cómo te limita. Y uno dice, ¿y sabes qué? Qué pena para ese padre. Nosotros, los que somos padres, sabemos, y por eso a mí me jode y me indigna tanto el tema de la inseguridad en Trujillo, porque los que somos papás sabemos todo el esfuerzo que hacemos por nuestros hijos. ¿Cuánto cuesta cultivar a un niño? Y cultivar significa desde muy pequeño, de que es un bebé, acompañar las malas noches, el cuidado, los pañales, la teta, las enfermedades, los dolores de barriguita, que luego van creciendo, que el jardín, que el colegio, que los libros, que el uniforme. Todo ese proceso que uno va viendo, cómo esa semillita va creciendo. Y tú como padre acompañas gustosamente y honrosamente y orgulloso de estar presente en la vida de tus hijos o hijas y darte cuenta que alguien inescrupulosamente, hablando del caso de los delincuentes, de los sicarios, pueden exponer la vida de tu hijo simplemente por un tema material o por una bala perdida, es algo que nosotros como sociedad definitivamente tenemos que mejorar y cambiar. No podemos seguir así. No podemos normalizar que esas cosas pasen y que nosotros digamos, bueno, sí, no, no está bien. Tenemos que exigir, y es un no negociable para nuestras autoridades, que tienen que tomar cartas en el asunto y buscar soluciones inmediatas. Esto ya no da para más. Y este muchacho que ha sido exentado, quienes estén involucrados en esa negligencia tienen que asumir completamente la responsabilidad. Qué pena que pase esto justo cuando ha salido este proyecto de ley que va a entrar a segunda votación, me imagino, esta semana, que tiene que ver con, que propone que a los militares o policías se les juzgue solamente por la vía militar, por el fuero militar o policial y no por la vía civil. Por este tipo de situaciones es que ellos aún no, la población no ve este tipo de proyectos bien con buen ojo, porque obviamente no son efectivos éticos, probos. Son gente que carece de toda formación, de toda moral. Y obviamente si tú te das cuenta que la institución está torcida, está chueca, pues no vas a confiar que ellos mismos sean los que se juzguen, porque lo que va a terminar pasando es que se van a tapar entre ellos mismos. ¿Y cómo se pierde la garantía, la oportunidad de que ellos tengan una forma de ejercer mejor su trabajo? Se pierde, porque obviamente nosotros como ciudadanos no podemos confiar en que lo van a hacer bien. Una pena, lamentable. ¿Viste ese caso, Alejandro? Que ha sido una noticia un poco bastante sonada en toda la semana. Yo sé que hoy en día hay muchos casos de delincuentes, de jóvenes que cometen actos Sí. delictivos y ingresan a las comisarías. Pero yo siento que hay mucho por esclarecer en ese tipo de situaciones donde una vida humana está involucrada. ¿No te parece que ya hay mucho que esclarecer ahí? Considero que eso nunca debió pasar. O sea, no sé si te ha pasado que analizas una situación y dices, esto no debió pasar. Claro, Exista la justificación que exista. Esto no debió pasar. Y cuando partes de ese axioma, que dices, oye, esto no debió pasar, es como que, oye, esto es blanco y esto es negro. Entonces, es ahí donde recién se empiezan a construir las soluciones. Y también haya responsables, ¿no? claro. Porque si le buscamos la justificación, la sin razón, estamos validando y estamos normalizando que eso pueda pasarle a cualquiera. Exacto. Ese es el tema, pues. Pero cuando tú dices, no, esto no puede pasar, es donde recién se empiezan a construir las soluciones y se hallan también los responsables. Esa es la Así es, verdad. Esa es la ¿sí? verdad. Esa es la verdad. Bueno, Alejandro, ha sido un gusto tenerte con nosotros. No, el gusto es mío, El sí. tiempo en televisión es muy ingrato. El día de hoy tenemos ya
agenda y parrilla propuesta para Noticias Trujillo. Igual a todos, gracias por estar conectados. Un gustazo estar aquí. Espero que este programa los haya llevado a una reflexión sobre lo valioso que es la vida, sobre lo importante que es aquellos que ya son papás o están pensando en serlo o están próximos a serlo. La importancia de que no hay nada más relevante que su presencia en la vida de sus hijos. El tema económico, trabajando con mucho esfuerzo se logra, pero nada más valioso que su presencia, nada más valioso que un amor incondicional para ellos. Y que la pasen muy bien el día de mañana. A todos los papás que trabajan, que mañana se van a tener que levantar a chambear porque para ellos no para el día, las obligaciones continúan. Para aquellos papás que tienen que estar fuera, sacrificarse, que probablemente estén trabajando lejos y que no van a poder estar cerca de sus hijos. Un saludo fraterno también para ustedes. Y para todo aquel que ha dispuesto a asumir su rol como corresponde, sin titubeos y no a medias tintas. Un abrazo fraterno. Will, igual, Alejandro Wilson. Para los que no saben, es Alejandro Wilson, entonces por eso yo le digo Wilson, le digo Alejandro. Pero en el Sí. mundo corporativo lo conocemos como Alejandro Sánchez. Y para los brothers, los causas como yo, somos Will. Bueno, un gustazo, Alejandro, por tenerte acá, mi hermano. Ojalá que podamos tenerte más adelante. Como te dije, esto es una previa a lo que va a ser el otro programa, el programa que vamos a lanzar. Y que lo que buscamos es darle espacio a todos los empresarios trujillanos y que puedan mostrar sus emprendimientos, cómo lograron a ello, cómo cuesta emprender, la aventura, la travesía que a veces suele ser, o a veces simplemente el gozo que puede ser emprender, porque muchos han logrado triunfar, y los desafíos como tal de estar ahí, en la lucha diaria, de mantenernos en una empresa, porque un empresario no solamente se mantiene a él, sino a todo el equipo y toda la familia de esos equipos que forman parte de esa empresa. Por eso es lo importante de emprender, porque mueve eso toda una economía. Así que un abrazo fraterno para todos. Alejandro, ¿te quieres despedir? ¿Algún mensaje, una recomendación a la gente que nos está acompañando y que quieren saber más de Leads? Por favor, números, informes, aprovechen a hacer tu cherry este momento. Estamos para ayudarles. Si tienes un negocio, una empresa, estamos para ayudarles ahí en Lead. Y muy contento de haber participado en este programa. Gracias a Adrián por la invitación y a todo el público que seguramente los están viendo. Eh, Buenísimo, buenísimo. Es un buen programa. Veo que tiene un contenido bastante alentador y bastante bueno. Así que muchísimas gracias nuevamente.